Yo siempre digo que hay una diferencia entre responder y reaccionar. Una cosa es responder cuando alguien me habla y otra cosa es reaccionar. La mente racional reacciona. ¿Por qué? Porque siempre está a la defensiva. Las personas neuróticas siempre están a la defensiva. Se siente víctima y ve a todos los demás como potenciales enemigos que le quieren quitar lo que él necesita. ¿Verdad? Entonces siempre estamos cuidándonos, llenos de temor, del prójimo. Entonces, si alguien me muestra o me quiere ayudar mostrándome un defecto que yo puedo tener, reacciono con miedo, con dolor, protegiéndome. ¿Cuál es la diferencia, no? Nosotros fuimos dotados de una capacidad de responder. De ahí viene responsabilidad. La palabra responsabilidad es la unión de dos palabras. Response, que es responder, y habilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder. Pero en realidad esa responsabilidad está truncada, está bloqueada. ¿Por qué? Porque en vez de responder, reaccionamos. Cuando reaccionamos es porque somos rígidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos notar cuando estamos respondiendo o cuando estamos reaccionando? Una es instantánea. La reacción es instantánea. La respuesta no es instantánea. Cuando una persona me dice algo, si yo simplemente me quedo pensando, no quiere decir que estoy totalmente de acuerdo ni que estoy en desacuerdo. Estoy meditándolo. Estoy pasándolo por mis emociones. Estoy tratando de ser humilde y reconocer probablemente la persona que me esté hablando tiene razón. La persona miedosa no hace esto. Reacciona. La diferencia está en el tiempo. En el tiempo. Entonces, fíjense ustedes cotidianamente qué pasa cuando en su interrelación con el prójimo reaccionan, sienten temores o simplemente responden. Hay que desarrollar la habilidad de responder. Hay que desarrollar esa habilidad de responder. Yo les quiero explicar un poquitito de este proceso. ¿Cómo? Porque eso modifica el campo energético. Si no, vivimos enojados. Entonces, cuando una persona reacciona en vez de responder y se enoja, lo que estamos haciendo es jugar con algo sagrado, que es nuestra cordura, la cordura que tenemos. La cordura, somos personas cuerdas, personas sanas, cuando estamos centrados en nuestra mente espiritual. La otra mente, cuando se descontrola, como está la persona de objeto, hace lo siguiente. El objeto tiene que estar sujeto al sujeto, vale la redundancia. Por eso se lo dice que está sujeto, porque está conectado al sujeto. Algo se sujeta. Por eso imaginemos que tengo una piedra atado con una cuerda a mi mano, ¿cierto? Bueno, en la mano es sujeto y la piedra es objeto y yo la hago girar alrededor de mi mano. Si yo la hago girar, como hizo David con Goliat, ¿cierto? La hago girar y la suelto, la piedra deja de estar conectada al sujeto. ¿Sí? Deja de estar conectada al sujeto y se convierte en sujeto ella y hace mucho daño y no tiene control. Cuando esa herramienta que debería estar controlada por el sujeto no está más controlada, hace mucho daño. ¿En qué se refleja eso? En una especie de locura. Y fíjense ustedes cómo nosotros le damos la licencia a nuestra mente racional a que se vuelva loca. Cuando nos llenamos de ira, por ejemplo, estamos jugando con los límites de la cordura. Y lo hacemos graciosamente. Cuidado con eso. Cuando uno entra en furia, ¿no? Ustedes vieron, lo habrán visto en muchas películas también, de que en justicia muchas veces los abogados quieren defender a un acusado de un crimen diciendo que tuvo locura momentánea. Porque existe esto. Entonces, bueno, en ese momento él no sabía lo que hacía. Se volvió loco momentáneamente. ¿Sí? Y así que ocurre. Nuestra mente racional a veces se aleja de la cordura. Cuando entramos en una furia, en un enojo determinado, ¿cierto? En ira, cuando entramos en ira, estamos jugando con los límites de nuestra cordura. Y a veces
¿no? Nos peleamos con alguien, gritamos, rompemos algo y no nos damos cuenta de que estamos jugando con algo sagrado. Un día cruzamos un límite determinado y no volvemos más. Esto lo dice la ciencia, la neurociencia, no lo estoy inventando yo. No juguemos con los límites de nuestra cordura. ¿Y cómo se juega? Con nuestro enojo, con nuestras reacciones. No hagamos eso. Nunca, no juguemos más con eso. Porque un día no volvemos más. Le pasa a millones de personas en el mundo. Los psicóticos son eso. Finalmente lo tienen que encerrar en un psiquiátrico o en un manicomio, se decía antes. No jueguen con eso. Con esas cosas no se juega. En la mente racional tiene que estar siempre controlada por nuestra mente espiritual. Siempre, constantemente. Entonces, vean este ejemplo que les voy a poner. Imaginad la pirámide alimenticia, ¿no? En la base, ¿cuál es la comida más sólida que podemos comer? ¿Qué es aquello, lo más sólido, lo más pesado, lo más difícil de digerir que podemos comer? La carne, ¿verdad? Está abajo, en el nivel más bajo. Esto es lo mismo que una pirámide espiritual, ¿eh? ¿Por qué pirámide espiritual? Porque las personas más bajas espiritualmente son la mayoría. Por lógica, ¿no? Porque tarda tiempo y esfuerzo llegar a ser elevado espiritualmente. Entonces, la mayoría de las personas están bajas espiritualmente. Entonces, en la base está lo más pesado. La comida pasa lo mismo. Es la carne, el alimento más difícil de digerir, menos espiritual. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin comer carne? Toda la vida, ¿no es cierto? Hay gente que se vuelve vegetariana y no come nunca más carne. Quiere decir que podemos estar mucho tiempo sin ella. ¿Quién le puede seguir? Cereales. Son más sanos, ¿no? Se recomienda dejar la carne y comer más cereales. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin cereales? Bueno, mucho tiempo. Y quizá podemos vivir para siempre sin comer cereales. ¿Qué le sigue? Como más suave, más fácil de digerir y más sano. Frutas y verduras. O sea, los vegetales. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin carne, sin cereales y sin vegetales? No, ya no podemos, ya hay un límite. Estamos por lo menos, podemos dejar la carne y hasta los cereales, pero no las tres cosas juntas. Ya poco tiempo podemos vivir, pero sí podemos hacer un ayuno. Hay gente que hace unos 40 días, bueno, hasta 40 días podemos vivir sin eso. ¿Qué le sigue a esto como indispensable para la vida? El agua. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin agua? Bueno, la gente que ayuna toma agua. Poco el tiempo que podemos vivir sin agua. Y lo último, que hay ahí arriba de todo. Aire. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin aire? No se puede, ¿no? 5 minutos, una eternidad. Yo a veces hago ese ejercicio. Hago ese ejercicio para ver cómo están mis pulmones. Y tengo muy buenos pulmones. Yo puedo estar 2 minutos, aguanté hasta 2 minutos 20 segundos. 2 minutos 20 segundos. Yo que hago ejercicio todos los días y tengo muy buenos pulmones, nunca fumé, ¿no? Etcétera. Fíjense ustedes, ¿qué nos dice todo esto? Que lo más sólido y lo más rígido es menos importante. Pero a medida que nos vamos elevando, cuanto más sutil es algo, cuanto menos rígido es, más importante se vuelve. El aire es absolutamente tanto que apenas podemos estar unos segundos o apenas unos minutos sin él. Lo más importante es casi ni siquiera físico. Ni nos acordamos que está el aire ahí, ¿no? Si chocamos contra una vaca nos lastimamos, ¿no? Pero si chocamos contra el aire, de hecho chocamos contra el aire permanentemente, no pasa nada. Entonces, cuanto más flexibles somos, mucho más sanos, mucho más espirituales, mucho más importantes, mucho más poderosas se vuelve una persona. Sin embargo, la gente tiene tendencia a pensar de que cuanto más rígido soy, menos daño me van a hacer. Y es todo lo contrario. Si yo tomo un bate de béisbol y le pego a una pared,
¿no? Le hago daño a la pared. Yo no la puedo romper en un bate de béisbol. Y si le pregunto a la pared por qué te hiciste daño, la pared me va a decir, bueno, porque me pegó con algo duro. Y nosotros a veces somos como esa pared, porque ofrecemos resistencia. Pero podemos pensar, antes de que me pegue a mí, le pegó a otra cosa. ¿A qué le pegó antes de pegarme a mí? Al aire. Y el aire ni se enteró, porque el aire es flexible, es humilde. Simplemente no le hace daño. O sea, muchas veces lo que quiero decir con esto es que el daño que recibimos, lo recibimos por nuestra rigidez. Y la rigidez está dada a través de nuestros temores, de nuestros miedos. Y pensamos cuanto más rígido nos ponemos, más nos defendemos. Esa es la mente racional. Las personas más espirituales son como el aire. Entonces la meta que tenemos que tener nosotros a través de la meditación es controlar esa rigidez, no reaccionar en forma permanente en contra del medio ambiente, en contra de los demás. Porque los demás son un espejo de lo que nos pasa a nosotros. Entonces, todo esto lo explico para que ustedes vean más y más la diferencia entre estar centrados en las especulaciones y conjeturaciones de la mente racional y estar más centrados en nuestra mente emocional, en nuestra mente espiritual. Para eso la meditación nos ayuda a cambiar ese campo. Tenemos que llegar a ser como el aire, no rígidos, sino flexibles, aceptar. Aquel que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar, el que la quiera salvar la va a perder.